Hola, buenas tardes. Como siguiendo el consejo de mi amigo Álvaro y Leandro y alguno más que me propusieron que realizase algunos vídeos relativos a la historia de la Semana Santa o sus curiosidades o sus anécdotas de cara a hacer esta semana de confinamiento, Semana Santa extraña de 2020, un poquito más amena, pues he pensado que cada día voy a hacer un pequeño vídeo, unos 10-15 minutos, contando algún dato, alguna anécdota que me parezca interesante. Podría ser una historia de la Semana Santa a nivel general, pero entonces no me llevaría, o me llevaría varias semanas aquí hablando y al final pues, me aburriría hasta la puerta de la habitación. Entonces prefiero centrarme en algo pequeño cada día y bueno, que así la gente pueda captarlo mejor. Aún así, hoy voy a hablar siendo Domingo de Ramos, del Cristo de San Agustín, relacionado con la peste, epidemias y penalidades de Sevilla a lo largo de los siglos y vinculado a la Hermandad de San Roque. Pero primero querría hablar un poquito del día en general, de la jornada de hoy. Para ello voy a compartir una diapositiva que he hecho. Vamos a ver si se comparten. Aquí están. Muy bien. Y voy a hablar un poquito de la jornada de hoy. El Domingo de Ramos, como tal, aparece litúrgicamente de forma muy antigua, las medias, eh, si bien las procesiones no estarían presentes de forma continuada hasta el siglo XVII, final del siglo XVII. Los documentos que tenemos hablan de que es la amargura con la regla de 1696. Aquí tenemos la página en concreto de la regla, donde aparece que se debe hacer estación de penitencia el domingo de Ramos, la primera que documentalmente se incorpora o crea esta jornada de cara a los desfiles procesionales. ¿Qué se hacía ese día? Pues había una misa de Ramos, misa de Palmas en la catedral y se iniciaba la Semana Santa. Pero hasta el miércoles santo, como ya trataré en ese día en concreto, no se comenzaban las procesiones, los desfiles procesionales como hoy entendemos. Sin embargo, a partir de 1599, parece ser, perdón, 1699, es la amargura la que inaugura el día. Si bien en la jornada actual, la última, la más antigua, es el amor. ¿Por qué? Porque tradicionalmente se ha creído que el amor y la entrada a Jerusalén, que ya estaban fusionadas, era la primera hermandad que había inaugurado el día. De hecho, probablemente ya en ese momento tardaría poco en incorporarse junto con la amargura. Pero el primer documento que tenemos sobre ello es de 1727. Por tanto, no podemos asegurar de que dentro del siglo XVII la Hermandad del Amor procesionara el Domingo de Ramos, sino el miércoles santo, que recordemos era el primer día de procesiones hasta esa fecha. A partir del 18 la jornada comienza a desarrollarse hasta hoy día, donde procesionan hasta 8 cofradías, 9 desfiles. Centrándonos ya en el tema, el Cristo de San Agustín, repito, es un Cristo, una imagen muy vinculada a los desastres y a las calamidades de Sevilla. En concreto, relacionado con lo que la pandemia que ahora nos afecta, me gustaría hablar un poquito sobre la peste y cómo cambia la mentalidad de los cristianos, de los europeos, a partir del siglo XIV. La peste, la bacteria, existe desde que el ser humano pobla la Tierra. Si bien es en el siglo XIV, en la Baja Edad Media, cuando se puede considerar que es un fenómeno global, un fenómeno generalizado en la población europea y asiática. Este bacilo aparece en 1348, en la peste bubónica, que vemos unos enfermos, un matrimonio enfermo con buba, que eran una especie de inflamaciones de los ganglios, y tenía una mortalidad muy alta, entre un 50 y un 90% en máximo 7 días.
Y ello hace que la población empiece a tener miedo, a tener temor de un elemento que no entienden, no conocían los microorganismos, y que es capaz de matar a sus vecinos, a sus compañeros, a sus familiares, a sus amigos, en definitiva, a toda la población, en un plazo muy breve. Llega el caso que moría la mitad de la población de reinos, ciudades, territorios, en definitiva, de grandes extensiones de población. Eso implica que la gente cambie la mentalidad y cambie su forma de entender la religión, que es donde se agarran a no tener ideas ni conocimientos médicos. Ello da el pie al nacimiento de una religiosidad más interiorizada, mística, en el que la persona se dirige directamente a la divinidad para implorar su ayuda, tanto a Cristo Dios como a la Virgen María, a los santos como intermediadores. Para ello no escatiman en recursos o en esfuerzos personales. Por ejemplo, utilizando su propio cuerpo mediante mortificaciones físicas, flagelaciones, penitencia, etc. Aquí aparece una procesión de flagelantes medieval. Y mediante pues, acciones variopintas que llegan a ser incluso perseguidas por la propia Iglesia. Aparte de ello, aparece también el cambio en el arte religioso. Se pasa de una imaginería, de una pintura, de una representación de la divinidad muy alejada del ser humano, majestuosa, hierática, muy grandiosa, para acercar la imagen de Cristo a la realidad de las personas. Un Cristo sufriente, un Cristo patético, un Cristo sangrante, sobre todo en la pasión, en su crucifixión, en su camino al Calvario con la cruz, y la pena de los familiares, la Virgen María, los santos, los evangelistas, que se representan vestidos, como vemos en estas tablas, a la manera de la época, y sufriendo una gran pena por la muerte de su familiar querido, en este caso Jesucristo, como ocurría en la mayoría de las familias que tenían estos problemas epidemiológicos en el momento. En Sevilla las epidemias fueron pues, también recurrentes desde el siglo XIV hasta prácticamente el siglo XIX, incluso el XX. Si bien las epidemias de peste cesaron a partir del XVIII, siendo la última de importancia en 1649, una epidemia que mató a prácticamente la mitad de la ciudad. No se pueden llegar a un acuerdo claro si serían unos 60.000, 100.000, incluso 200.000, algunos historiadores opinan, ya que no se conoce la población que tendría la ciudad en ese momento a ciencia cierta, faltan datos. Pero aquellos que opinan que la ciudad tendría entre 100.000 y 150.000 habitantes, la cifran en unos 60 o 70.000 muertos. Aquellos que se acercan más al medio millón de habitantes, 400, 500.000 o mucho, pues hablan de unos 200.000, 250.000 muertos. Bien, no importa porque la idea que tenemos que tener en cuenta es que en 3 meses o 4 meses, desde primavera del 1649 a julio, fallece o desaparece la mitad de la población en muy poco tiempo. Eso hace que la gente tenga mucho miedo, que la gente vea eso como un desastre casi apocalíptico. De hecho, la ciudad económicamente no se recuperaría hasta final del siglo o incluso en principios del siglo XVIII, acompañado por el declive del comercio, que, como vemos en el río, era la fuente económica de la ciudad y que cada vez deja de llegar más por la colmatación del río. En ese momento la peste asola la ciudad, se crean carneros o cementerios en los hospitales, en Triana, en la Macarena, en el Prado de San Sebastián, donde se meten los cuerpos en fosas comunes, ya que muchas veces aparecían en las calles y no se conocía ni siquiera su identidad. Para paliar este problema, la población tenía como forma de solución generalizada el recurrir a misas, actos religiosos, procesiones de petición, de rogativa, para solicitar a la divinidad, al Cristo o la Virgen, la solución de este problema.
Esto era un efecto, provocaba, perdón, un efecto agravante en la enfermedad, ya que el rápido contagio era mayor si la población estaba cerca unos de otros. Una de estas procesiones derogativas fue la del Cristo de San Agustín, en el que ya nos podemos centrar, que en el año 1649 va en una procesión similar a esta que vemos aquí, aunque esta es posterior, es del 18, a la catedral. Se quedan 2 días, perdón, y en su regreso el cabildo, que estaba situado en el ayuntamiento, el convento de San Francisco, le hace un voto de gracia, un voto digamos, era una especie de promesa si libraba de la enfermedad de la ciudad. Desde ese momento que procesiona, la enfermedad remite y la ciudad se salva. Y por ello, el 2 de julio, desde entonces, se viene repitiendo la misa con el ayuntamiento, el cabildo, los concejales y el alcalde, para dar gracias al Cristo por salvar a la ciudad de este problema. Hay que tener en cuenta que el Cristo de San Agustín estuvo desde la Edad Media hasta el siglo XX como una de las principales devociones, independientemente de si tenía hermandad o no, vinculada a la orden de los agustinos. Ahora veremos dónde se situaba. Y se usaba en procesión no solamente para peste, sino también para riada, carestía, sequía, también guerra, etc. Este Cristo es un Cristo gótico, siglo XIV, hierático, con pelo natural, musculatura forzada o muy marcada, un gran paño de pureza o mantolín, perdón, faldellín, casi hasta más allá de la rodilla, y un característico nimbo, así como áurea en la cabeza, que podemos todavía ver en las imágenes de Hispanoamérica. Era una visión de Cristo que actualmente nos parece muy alejado de nuestros gustos, ¿no? Pero en ese momento es muy común, aunque se transforma en el barroco para acercarse a los usos del momento. Le ponen un querubín con unas grandes alas a los pies, que aparece también el mismo querubín en el Calvario alegórico de estas andas. Le ponen un paño, un telón, típico del momento, también se puede ver en el Cristo de Jerez de la Frontera, y en definitiva lo adaptan a los gustos del momento. El Cristo se situaba en el convento de San Agustín. Este convento estaría situado en la Puerta de Carmona, actualmente sería entre la Ronda y el primer tramo de acueducto que está en Luis Montoto. Ahí. De hecho, todavía aparece el refectorio y algunas dependencias del primer claustro en la zona. Si bien la iglesia y la mayoría del convento fueron destruidos a lo largo del siglo XIX y del siglo XX después de su desamortización en 1835. Aquí en este grabado todavía podemos ver cómo el convento estaría situado muy cerquita de la muralla y se asemejaría a San Isidro del Campo de Santiponce, para que más o menos podamos tener en la cabeza lo que sería, ¿no? Cómo sería su tamaño. Este convento, en el siglo XVI, se reforma, se hace un trazado renacentista con grandes arcadas, incluso una portada de Hernán Ruiz II muy, muy monumental, el arquitecto de la Giralda. Y aquí podemos observar cómo sería su tamaño, sería bastante grande. Tenemos todavía, como he dicho, el refectorio o comedor de los monjes, el claustro, y aquí existiría otro claustro, la iglesia y dependencias del convento que llegarían hasta lo que hoy es la plaza del Cristo de San Agustín, la plaza de San Agustín, valga la redundancia. El resto serían huertas y casas o construcciones vinculadas al convento, o sea que esta construcción y este complejo era bastante importante. El Cristo, aunque vinculado al convento, fue siempre utilizado tanto por la población como por el concejo, por las autoridades civiles, para peticiones de
impedidos o de calamidades. A partir del 19, estas procesiones se van haciendo cada vez más intermitentes hasta quedarse en cada 10 años. Aún así, podemos observar imágenes ya fotográficas cómo el Cristo salía los miércoles santos, en algunos años concretos. Aquí observamos, por ejemplo, un costalero con el costal grande de saco de arpillera, guardia civil, el párroco o sacerdote vestido al uso, o bien con un paso prestado, probablemente, no sé de quién sería, puede que de San Bernardo, no lo sé. Y esta fotografía puede pertenecer a la última procesión que se sabe que estuvo en 1926. El año siguiente, 1936, el Cristo es quemado, perdón, 10 años después, el Cristo es quemado en la Guerra Civil junto con las imágenes de la Hermandad de San Roque que residían en la parroquia de San Roque, donde se había trasladado el Cristo a lo largo del 19, no se tiene fecha exacta del traslado, ya que era la parroquia del convento de donde provenía. El Cristo en 1936 es quemado y en 1944 se realiza una copia por Sánchez Cid, Agustín Sánchez Cid, adaptada a los gustos del siglo XX, es decir, imita a un Cristo gótico, pero es mucho más plástico en su factura. La cara es más actualizada, la musculatura menos rígida, incluso el faldellín tiene más realismo que el original. Aún así, desde 1990 este Cristo está depositado por la Vicaría en la Hermandad de San Roque, que le da culto y realiza la misa del día 2 de julio en acción de gracias por esta salvación de la ciudad. Esperemos que después de esta pandemia no tengamos que recurrir a ninguna voto de gracia similar, señal de que no ha llegado a tal dramatismo. Bueno, pues esperemos que os haya gustado, espero que os haya gustado y mañana seguiremos con otra cuestión relacionada con el Viernes Santo. Hasta mañana.